Hola gente, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos en este día 22 de diciembre del 2020. Estamos grabando un ratito antes de las 19 horas. Ya sabe, estamos todos corriendo por esto de la fila y seguramente esto lo va a ver tranquilo, tranquilo, mañana o por la noche. Por eso, nosotros como queremos hacer bien las cosas, lo grabamos con tiempo. Estamos en Sin Saco Fiscal con el señor Jorge Haddad y con el señor Guillermo Bonker. Caballeros, ¿cómo le va? Muy buenas tardes tengan ustedes. ¿Cómo andan? Bien, corriendo, como siempre, ¿Por qué? en esta ¿Por qué época. corren? eh, ¿Por qué corren? Porque los clientes supuestamente planifican todo esto. con los No, clientes no hay problema porque se hace por Zoom, entonces uno está sentado, pero cuando durante todo el año no hiciste nada y de pronto se acordó tu pareja, esposa, mujer, que tiene que hacerse todos los estudios que yo también por edad me tengo que hacer, entonces estás de 2 turnos por un lado de médico, salís para el otro, todo el mundo en coche. Entonces, cuídense mucho todavía. porque está bravo el rebrote. Sí, Guarda con el rebrote que viene muy, muy bravo. así dicen, Desaliento, reuniones masivas. Pero bueno, es así, momento de hablar de temas fiscales porque para eso es este programa. Y creo que lo que más sacudió al sector fue la presentación del Colegio Público de Abogados de la capital federal, en donde presentó un reclamo administrativo ante la FIP por la resolución 4838. exactamente. No, Jorge. Sí, señor. El colegio demoró, pero estuvieron haciendo análisis, estudios internos, judiciales, la parte judicial del colegio, en función al dictamen que había hecho el instituto nuestro de Derecho Tributario, donde pedíamos que se judicialice, que se inicie una acción independientemente de pedir una audiencia, de pedir la vía administrativa, y ellos optaron por la vía administrativa, y si no contestan en 5 días, van a hacer un pedido de cautelar, porque esto vence el 31 de enero. Lo que es también para mencionar, y creo que se debió al empuje de Teresa Gómez, que nosotros la tuvimos como entrevistada. Vamos a decir que Guillermo la quería para este programa, Sí, sí, que al exactamente. final estábamos con Javier Iguacel y que Iguacel a último momento nos pidió hacer la nota el año que viene, porque habíamos prometido eso, lo que Exacto. prometimos lo cumplimos. Vamos a tratar de hacer la nota cuando Iguacel nos atienda. Y Teresa Gómez, con un poquito de suerte, la tendremos la semana que viene hablando también sobre este tema. Que Teresa Gómez recién me la crucé junto con el gerente del estudio, que me estaba trayendo un presente en la puerta de mi estudio, justo, porque estoy en el estudio. Hoy realmente un gesto muy lindo, porque se mudó a una cuadra de donde estamos nosotros. Entonces vamos a vernos muy seguido. Está en todo enero, le dije si estaba disponible, me dijo que sí. Y me comentó también que los 24 jurisdicciones de consejos profesionales de ciencias económicas habían hecho lo mismo. O sea, habían hecho la vía administrativa, iban a pedir una acción, una medida cautelar. Lo Una comentamos medida la no semana innovar. pasada, lo Sí, comenzamos la semana pasada, que la exacto, estrategia utilizada fue no ir en bloque, no ir juntos, sino cada uno por separado, exacto. y hacer presentaciones judiciales cada uno por separado. Sí, sí. Son 25 Digo, juicios que tiene Mercedes Marcó del Po. Por el lo cual mismo tema, me parece muy correcto, porque yo decía, porque eso a la larga no se va a terminar unificando. Y puede ser, pero mucho más adelante. Esto lo que va a permitir es que las justicias locales también accionen de una forma mucho más rápida, quizás. sí, mucho más rápida y mucho más directa, porque ellos tienen mucho más contacto con los centros profesionales, con los colegios, tanto de abogado, de médico, como de ciencias económicas. En cada provincia hay una relación mucho más amistosa, digamos, y mucho más cercana, esa sería la palabra, porque acá se diluye la relación con todos los jueces y camaristas que hay y todo el resto. Pero ¿Qué vamos a... posibilidades de avanzar esos reclamos judiciales y qué efectos tendrían? La medida cautelar es la que yo creo que puede llegar a salir primero, en cualquier lado, ¿eh? En
cualquiera de los 25 jueces que declare una medida cautelar y le dé un efecto suspensivo, declara inaplicable hasta que se resuelva sobre el fondo del tema. Con lo cual, el 31 de enero no vence nada y se suspenden todos los efectos de esta resolución general. Jorge, ¿hay que esperar fallos antes del 31 de diciembre o después del 31 puede haber alguna decisión federal? No, esto como ves el 31 de diciembre, si no hay resolución antes del 31 de diciembre, vos estás más caminando el interior que yo, Guillermo, opiná también. Yo creo que esto, si no se resuelve antes del 31 de diciembre, amerita la habilitación de la feria, para mí. En alguno de los 25 lugares, algún juez va a decir sí, habilitamos la feria porque es un tema que vence el 31 de enero, hay que resolverlo antes, no se puede esperar a febrero. Ese es el Guillermo. No, coincido con Jorge en relación, digamos, a la necesidad y urgencia que hay en relación a resolver esta cuestión. En cuanto, digamos, a la multiplicidad de acciones, pues, o sea, cada consejo presentó una, generalmente el protocolo es... Se te corta, Guillermo. ¿Sí? ¿Ahí se me escucha? No, lo veo bien, Jorge, es un problema de transmisión, tranquilo. Sí, bueno, nada, como le contaba, me parece, digamos, que el procedimiento, digamos, puntualmente, que lo había establecido la Corte en su momento, era que para evitar, digamos, algún tipo de resolución contradictoria se tenía que anotar, digamos, en un listado, digamos, las acciones que se iniciaban con el fin, cautelarmente, de suspender la ejecución de una norma. La Corte ya previó esto y, de hecho, este protocolo se armó en el momento, no sé si recuerdan, cuando en múltiples jurisdicciones se empezó a cuestionar el aumento de tarifas, cuando se decía que no iban por los procedimientos que se habían establecido, pues puntualmente no se habían establecido las asambleas y demás cuestiones. Ahí hubo un gran problema porque ahí hubo muchas medidas cautelares que se iban interponiendo en distintas jurisdicciones, donde cada jurisdicción por ahí dictaba una resolución distinta y ponerle, por ejemplo, Mar del Plata te podía suspender la ejecución del aumento de tarifas y Mendoza no. Entonces, para evitar estas cuestiones, la Corte fue que elaboró este protocolo, ¿no? Para darle un poquito de orden a esta cuestión. Bien. Que me imagino que debería ir por la misma vía, ¿no? En este caso. Después, por ahí, para dar una notita más en relación a lo que es puntualmente el pedido de lo que hizo el colegio público, fue justamente cuestionar esta resolución por el cercenamiento que hay en la libertad de acción de los profesionales, ¿no? Al obligarlos, en cierta forma, a, digamos, aportar información de sus clientes, ¿no? Por el famoso, digamos, secreto profesional. Exacto. Exactamente. Bien. Entonces, la medida ya está. Lo del Colegio Público de Abogados tiene más chance que las presentaciones de los colegios de contadores. ¿Cómo lo vemos? Es relativo, porque vos podés tener un juez federal en Catamarca que te resuelva esto de inmediato y acá demoran, porque tienen un montón de causas más que un juez federal de Catamarca sobre este tema. O que lo vayan y lo hablen, que acá no, el colegio no creo que en este momento tampoco la justicia, o sea, los juzgados le den tanta trascendencia e importancia como tienen. Bueno, pero esperemos que salga. Esperemos que salga. Una de las cosas que hubo interesante esta semana fue también, ya que estamos hablando de colegios profesionales, fue la propuesta de nuevo sistema tributario de los consejos profesionales de ciencias económicas, Jorge. Sí, si realmente ese es un trabajo que me lo facilitaron, yo también lo divulgué. Es un trabajo que por lo menos estuvieron 4 meses en grupos tratando de hacer una propuesta de un sistema tributario que no tenemos en Argentina, no existe, tanto a nivel nacional como provincial como municipal. Son más de 250 páginas. Sí, lo estuve viendo, realmente muy medular. Es tomando en cierta medida lo que existe para no hacer tanta modificación como sería necesario,
e incorporando una serie de temas en algunas leyes y cambiando. Yo no comparto todo, hay temas que yo privilegio, pero son opiniones, y me parece muy válido lo que han hecho y el trabajo me parece para tenerlo presente y agradecer que haya profesionales que pierdan su tiempo, que dediquen su tiempo, su conocimiento para algo que estoy seguro que los políticos le van a decir muchas gracias y lo van a tirar a un costado, como me ha pasado varias veces, ¿no? Pregunta, ¿lo pasaron por el Excel? Porque el derecho es muy lindo, pero por ahí, cuando empieza a pasar por el Excel, descubrís que la recaudación te cae 40%. Y a un político podés pedirle cualquier cosa menos que renuncie a recaudación. Oh, mira, el 90% de la recaudación, más o menos 85-90, recaen en 10 impuestos, que esos 10 impuestos están. O sea, sí. Lo que se modifica ahí es lo que Iguacel, por eso era entretenido charlar con él, lo que Iguacel hizo, sacó un montón de tasas municipales que eran chácharas. No tenían recaudación, tenían burocracia y molestaban a la gente. Porque vos para poner un cartel tenías que pedir un permiso, para correrlo tenías que pedir otro permiso y hacer la presentación, que alguien se expida, que pagues una tasa y todo el resto, como vos lo debés, vos que estabas en la comisión de la asociación, Guillermo, en la Asociación de Estudios Fiscales en Impuestos Municipales, debés tener conocimiento de impuestos insólitos, seguro, de tasas. Sí, de hecho le puedo mencionar una. Hay una tasa, no me acuerdo de qué municipio, es un municipio del conurbano, que es por el ruido de los motores. O sea, para que vean el ingenio de los municipios, hay tasa para lo que ustedes quieran. Sí. Con la cuestión ambiental, están aumentando también tasas de lo que quieran. Sí, pero lo interesante es que no generan un tribunal ambiental municipal. No. Es una cosa muy interesante para seguir, pues lo estuve viendo, porque resulta que muy pocos municipios te ponen tasas, vos podés hacer una contravención, pero no tenés una justicia administrativa municipal para poder ir a resolver el caso. No. Entonces creás la obligación, pero no creás el derecho. Claro. La defensa tampoco, ¿no? Sí, igual en lo que es todo lo que es, perdón, Jorge, lo que es todo tributación ambiental, también es una cuestión que viene de la propia Constitución, porque todo, digamos, lo que son, sería parte de los nuevos derechos, ¿no? Que es, digamos, las cuestiones ambientales. Y, digamos, lo que dice la Constitución es que el que contamina tiene que, digamos, en cierta forma, resarcir el daño por contaminar, por afectar a las futuras generaciones y demás cuestiones. De ahí viene toda la cuestión de tributación ambiental. O sea, uno paga, en definitiva, por lo que considera el ente impositor contamina. Pero, en contrario, hay toda una corriente que es yo te eximo de impuestos o te genero una carga impositiva más liviana, si se quiere, si vos a mí me demostrás que estás contaminando menos, que introducís en tus procedimientos productivos una cierta metodología para contaminar menos. Pero de eso no hay nada, digamos. O sea, entonces, por un lado, tampoco se genera un desaliento a la no contaminación, ¿no? Es una cuestión, digamos, que me parece que se merece, digamos, por ahí un debate más amplio también. Lo que pasa es que los impuestos en la República Argentina han cambiado de esencia. Son meramente recaudatorios en vez de formativos. De formativos hablo de usos y costumbres. Por ejemplo, si yo quiero que la gente contamine menos, voy a incentivar la menor contaminación por parte de alguien, premiarlo por una actitud positiva. Y la base de esto es que no le damos bolilla al mecenazgo. Claro. En Argentina no colaboramos con la donación. Yo trabajo con la gente de Alma y la verdad que tenés un problema muy grave cuando vas a pedirle plata a alguien. Para él es un costo, no un beneficio. Exactamente, es como pagar el gas. ¿Cómo? Es como pagar el gas. Claro. Entonces, se dificulta mucho la recaudación. Ahora,
En la ley laboral, por ejemplo, existe la posibilidad de que vos una cantidad de la masa laboral la dediques a formación de los trabajadores, que creo que es el 8% de la masa total. Hay muy pocos gremios, sindicatos que eso lo aprovechan. Por ejemplo, Sí, los banqueros lo tienen muy bien desarrollado, concursos para su personal, sobre todo, por ejemplo, para verificar, para que aprendan cómo detectar billetes y monedas falsas o documentación sí, falsa, lo cual es muy bueno porque vos estás haciendo una desgravación impositiva o un redireccionamiento de la carga fiscal a un acto formativo de tu empleado que a su vez beneficia a todo el sistema. De esos hay pocos ejemplos. sí, el de los porteros, por ejemplo, que tienen una cantidad de oficios que dan para los porteros, que si algún portero se aviva y realmente termina siendo técnico electricista, gasista, matriculado y todas las cosas, y Los míos. claro, todo tipo de, pero no hay así otro sindicato, como vos decís, ¿no? Bueno, jóvenes, ya hablamos entonces de esta propuesta tributaria del Consejo Nacional de Ciencias Económicas y ahora empieza el show de Guillermo, porque tenemos, no sé, 4 normas que han sido publicadas en los últimos días, ¿no es cierto, Sí, sí, Guillermo? de hecho el mismo día, el 21 de diciembre, salió una serie de normas vinculadas con la materia tributaria, algunas buenas, otras muy malas. Pero bueno, arranco por las malas, ¿no? Dale, vamos. La resolución 4884, que digamos lo que hace es eliminar o abrogar, ¿no?, la resolución 2452, que era una resolución vieja de 1984, que establecía lo que se conoce procesalmente como el plazo de gracia o las 2 primeras horas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Procesalmente, bueno, esto está establecido en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que, bueno, cuando uno, el día del vencimiento para la presentación de un escrito, no lo hace, cuenta con un plazo de 2 horas, que generalmente se consideran las 2 primeras horas, de horario de atención al público del juzgado para presentar ese escrito con vencimiento y, digamos, lo estaría presentando en tiempo y forma, ¿no? ¿Qué hace esta resolución? Bueno, como bien les dije, abroga esta resolución general, la 4298, que establecía este plazo de 2 primeras horas. Pero no en todos los expedientes, o sea, solamente lo abroga, digamos, en lo que son los expedientes electrónicos, lo que se gestiona a través de la plataforma TAD, ¿verdad? Y esto, digamos, viene por una reforma que hubo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, el texto ordenado del año 2017, donde ahí el artículo 25, inciso C, había justamente establecido eso, digamos, que todos los expedientes que tramiten en formato electrónico a través TAD, no se le iba a aplicar el plazo de gracia a las 2 primeras horas. Que es algo que se vino consagrando, o sea, o estaba en el reglamento de procedimiento, desde el año 91. Lo había incluido el decreto 1883 del año 91 en el reglamento de procedimientos, porque originalmente no estaba. ¿Por qué se incluye? Porque la Corte, en fallos, digamos, como por ejemplo, para citar uno, Fundación Universidad de Belgrano, del año 78, entendió, digamos, que la remisión a supletoria, ¿no?, al Código Procesal Civil y Comercial habilitaba o establecía, digamos, de alguna forma, que también los procedimientos administrativos regulados por la Ley de Procedimientos Administrativos también se le tenía que aplicar las 2 primeras horas. Claro. En función de eso, la FIP sacó esta resolución que ahora se aprobó y ahora, bueno, sacó esta nueva resolución que, en definitiva, la elimina, ¿no? Ahora, Bueno, ¿qué igual ahí, sentido tiene eliminarlo? a ¿Solucionarle ver, problemas a ellos? No entiendo muy bien. mira, el sentido que tiene, a ver, yo lo que veo, Claudio, me parece que esto es una modificación en función a, si se quiere, el avance de la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque vos, a ver, la lógica o el sentido, ¿no?, digamos, de las 2 primeras horas es que por algún problema ajeno a tu voluntad o un hecho fortuito o como lo quieras llamar, no llegaste al juzgado. Entonces, no llegaste al juzgado, tenés las 2 primeras horas. ¿Qué pasa? Con los expedientes que tramitan en formato electrónico a través de la plataforma TAD,
no corres ese riesgo, porque en definitiva vos lo podés presentar durante las 24 horas. Si querés te podés levantar a las 5 de la mañana y presentar el escrito y va a estar en tiempo y forma. Se quiere, ¿no? Me parece que va por un lado, va por ese lado, digamos, por una reforma en función al avance de la tecnología. Pero ¿qué pasa acá? Digamos, el Código Civil, Código Procesal Civil y Comercial no se modificó en este sentido. Digamos, el artículo que prevé las 2 primeras horas sigue vigente. Si bien también ahora tenemos presentación electrónica. ¿Qué pasa? Es todo muy nuevo, ¿no? Porque por lo menos en el ámbito nacional, hasta tanto no hubo pandemia, tenías las 2 formas. O sea, vos tenías que subir el escrito en forma electrónica y también lo tenías que presentar en formato papel. Si vos lo presentabas solamente en formato papel, no te exigían que lo presentes en formato electrónico, porque si no te lo tenían por no presentado. Y viceversa. O sea, si vos presentabas solamente electrónicamente, tenías que presentarlo sí o sí en formato papel. Salvo algunos que eran de mero procedimiento. En esos casos no te exigía el formato papel. ¿Qué pasa ahora, digamos? El Código Civil y Comercial, el Código Procesal, no se reformó. La remisión sigue vigente en el Reglamento de Procedimientos Administrativos y en la Ley de Procedimientos Administrativos. Y digamos, en lo que es en el ámbito tributario más específicamente, ¿cuáles son los expedientes que tramitan 100% en TAD? Los del Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Qué pasó, digamos, con el... Le Sí. pregunto a Jorge entonces, para poder ver, ante este choque de normas, ¿cuál prevalece? Y para mí, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, junto con la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Penal, se aplican supletoriamente en todo el título primero de la 11.683, donde están todos los trámites de fiscalización, determinación de oficio, o sea, todo lo que no es tribunal fiscal. Lo que la relación fisco-contribuyente está prevista ahí y hay una aplicación supletoria, y si la aplicación supletoria es viable, porque no existe en la 11.683, se aplica supletoriamente. Y esto ha sido reconocido por la Corte. No es una cosa nuestra, de invento nuestro, porque se ha planteado por la DGI, no la FIP. O sea, hace muchos años se planteó que no correspondían las 2 primeras horas en la presentación de la contestación de un requerimiento dentro de una fiscalización o dentro de una determinación de oficio. Y esto en la realidad no es un beneficio o una gracia que te concede su majestad la FIP. Es un derecho que vos tenés, que te lo está dando el código. Entonces, para mí, todavía lo tengo que analizar un poquitito más por el TAD, y porque esto surge del texto ordenado que hicieron del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por un lado dice que, como mencionaba Guillermo recién, el artículo 25, creo, te dice que no se va a aplicar en los trámites que tiene TAD el artículo 124, que es del Código Procesal Penal, las 2 primeras horas, en aquellos expedientes que se tramiten con TAD, sino que se va a aplicar el 30B. Y el 30B lo leí 40 veces, lo voy a seguir leyendo 50 veces, a ver si en algún momento me dice que las 2 primeras horas no figuran. ¿Y cómo se van a contar los plazos? Porque no me lo establece tan taxativamente, o sea, no abroga, no excluye. Entonces, si el decreto reglamentario no te da esa posibilidad, menos te daría la posibilidad una resolución de la FIP. Creo que también fue en exceso, se tendrían que haber quedado tranquilos porque a ninguno lo perjudica que ellos empiezan a trabajar a las 10 de la mañana, bueno, a las 12 del día siguiente se acabó. Hasta esa hora tenés la posibilidad, total tenés la constancia de la presentación, no tenés mayor problema con esto. La verdad que no entiendo el sentido de la norma. Yo tampoco entiendo el sentido de la norma. Por eso lo quería plantear. Guillermo, ¿qué más? No, ¿Qué otro tema? digamos, por ahí agregaría un poco acá, digamos, por ahí las implicancias o los coletazos que pueda tener una decisión en este sentido. Digamos, esto se va a resolver en la justicia, probablemente esto va
ameritar un nuevo pronunciamiento de la Corte que interprete esto que estamos debatiendo acá nosotros, ¿no? A ver si se aplica o no las 2 primeras horas en los expedientes electrónicos. Yo, digamos, surfeando un poco en las redes, encontré en su momento una entrevista que le habían hecho al presidente del Tribunal Fiscal de la Nación en el año 2019, en abril más precisamente, donde él dijo que por una cuestión de usos y costumbres se iba a mantener las 2 primeras horas en el Tribunal Fiscal, pero reconoció que con el TAD no hacía falta ya las 2 primeras horas. Por eso me gustaría ver también cómo sería, digamos, la posición hoy por hoy del Tribunal Fiscal, ¿no? Con esta nueva resolución. No sé, Jorge, yo en esto no hablé con usted antes, no sé si le contestó algo. No, el yo lo presidente del consulté porque también lo entrevistamos acá, no me contestó nada, pero creo que en el decreto, en el reglamento de procedimiento del Tribunal Fiscal todavía figura las 2 primeras horas. No lo modificaron eso, con el TAD, con el trámite de instancia, que es el nuevo procedimiento. Creo que no lo modificaron. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, esto va a terminar judicializado por algún contribuyente, por algún abogado, por algún colegio, por lo mismo que el Consejo Profesional. No creo que sean los 24. No creo que Vamos sean a la los 24. 4883, ¿te Pero parece bien? creo que Así es un saltamos. derecho Ah, que perdón. tiene el contribuyente, que no hay que cercenárselo porque no lo afecta a nadie. Sí. Bien. Sí. Antes de la 4883, una cortita también que lo planteo como duda, digamos, para cerrar este tema, en relación al avance de la tecnología. ¿Qué va a suceder también, digamos, con la ampliación de plazo cuando vos estás en otra jurisdicción? Que también lo establece el Código Procesal Civil y Comercial, ¿no? De aumentarte cantidad de días en función a lo lejos que estás, digamos, de Cada juzgado. 100 kilómetros un día. Exactamente. ¿Qué va a pasar con eso? Pues también, digamos, con el TAD no lo necesitas hacer. Claro. Pero bueno, nada, lo planteo. Claro, es lo mismo, ¿me entendés? Te van a decir, tenés el TAT, tenés hasta las 24 horas y no tenés que moverte. Tenés acceso al Hay que expediente. modificar, es un exceso reglamentario, volvemos a lo mismo, Claro, hay que modificar la norma. exactamente. Que es lo que Bien. no hacen. Que es lo que no hacen. Bien. No, bueno, cuando la modifican en contra de uno, obviamente. Por supuesto. Eso siempre es así, la regla. Vamos a la 4883. Ahora sí vamos. Que también salió el mismo día, que en definitiva lo que hace es adecuar el régimen de información a cargo de las entidades financieras, que ya estaba previsto, digamos, en realidad ese régimen de información que se previó con la Resolución General 4298, que es el régimen de información en relación a la cuenta especial de repatriación de fondos, ¿no? Que es, digamos, esta cuenta especial que se tendría que abrir para aquellos que dentro de la moratoria amplia, me refiero a los que no son pymes, ¿no? Las empresas grandes que para acogerse tenían como requisito la repatriación de fondos. Entonces, puntualmente lo que hace esta resolución general es, en definitiva, modificar ciertos aspectos de esta resolución general 4298 y establecer algunos requisitos más a las entidades financieras para que informen a la AFIP ciertos movimientos de estas cuentas especiales de repatriación de fondos. Dentro de la información que va a tener que aportar las entidades financieras a la AFIP es, por ejemplo, el monto, moneda de origen y moneda nacional de cada uno de los créditos y débitos efectuados en estas cuentas, el origen y destino de afectación de los fondos acreditados y o debitados, los datos identificatorios de las cuentas de origen o destino de los fondos, el número de operación, número de cuenta, asociada a tipo y denominación, código y cantidad de instrumento operado, el saldo resultante en la cuenta en moneda original y en moneda nacional de cada una de las operaciones informadas y la fecha de realización de cada uno de los créditos y débitos informados. Y otra cuestión también a tener en cuenta es que esta información se va a tener que aportar sin considerar los montos mínimos previstos justamente en esta RG 4298, que ya es vieja esta RG 4298, que es, por ejemplo, la famosa resolución general por la cual se obliga a las entidades financieras a informar cuando un contribuyente excede determinado monto en el consumo con tarjeta de crédito, por ejemplo. Ahí, pum, supera ese monto, se dispara una alerta, la entidad financiera tiene que informar a la AFIP.
y así determinados movimientos que, bueno, ahora se incluye también dentro de esas obligaciones de informar a todos los movimientos, sin importar monto, de la cuenta especial de repatriación de fondos que se tiene que abrir, digamos, para aquellos contribuyentes que, por su condición, tenían que sí o sí repatriar para verse beneficiados con la moratoria. Bien. 4885. Bueno, este es, digamos, también una reforma en un régimen también de retención. Pero bueno, acá puntualmente, digamos, establece dos cuestiones esta RG. Bueno, por un lado es modificar o incorporar un inciso a la Resolución General 4003, que, digamos, es la que regula todo el régimen de retención y cálculo, digamos, del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, en este caso. Esto tiene que ver, digamos, con el régimen de percepción del 35% a cuenta del impuesto a las ganancias implementado por la RG 4815. Básicamente para todos aquellos, digamos, que con su sueldo quisieron ahorrar en moneda extranjera, ¿no? Cobraban su sueldo, iban, compraban los $200 del dólar ahorro, y bueno, una vez que se implementó esta Resolución General 4815, se les empezó a efectuar la retención del 35% de ganancias. ¿Qué es lo que establece esta Resolución 4885? Bueno, básicamente lo que establece es que estas percepciones que se fueron realizando mes a mes, recién se van a poder calcular a efectos de computar cuál es el impuesto resultante de ganancias en la liquidación anual. Esto que quiere decir básicamente en abril, ¿no? del año que viene. ¿Cuál es el perjuicio de esto? Bueno, puntualmente es que muchos empleados resultan sufrir retenciones por parte de sus empleadores, que son agentes de retención, ¿no? Ya hay unas retenciones a cuenta del impuesto a las ganancias, que si fuera esto más dinámico, que si pudieran computabilizar las percepciones también, tal vez resultaría, en definitiva, un monto menor, digamos, en concepto de impuesto a las ganancias, y no deberían esperar hasta la liquidación anual del impuesto para poder computarse, ¿no? Estas percepciones. Que por ahí, bueno, de ahí deviene, digamos, por ahí un poco, digamos, de complejidad para los empleados, ¿no? Que en definitiva tienen unas percepciones que mes a mes se le van a ir depreciando por el efecto de la inflación, ¿no? También no es lo mismo, digamos, una percepción del mes de julio que, digamos, ahora de los últimos meses del año. Y bueno, también lo que habilitó es en el sistema web la posibilidad de ir chequeando cuáles fueron las retenciones, las percepciones que se le hicieron, ¿no? Porque habilitó, digamos, en el sistema web Mis Retenciones todos estos movimientos. Bien. Con lo cual, perdón, con lo cual lo que lográs es ponerte a llorar antes de tiempo, va a ver toda la plata que tienen ahí ellos, que es tuya y que no te la van a devolver. A lo mejor la podés computar, pero que si te la tienen que devolver todavía están pendientes las del 2013, 2014. Eso es otro tema. Muchos se resuelven ¿Todavía 2013 o 2014? Sí. ¿Y el resto 2015, 16, 17, 18, 19? Sí, también. Desde aquella época hay devoluciones de este tipo, parecidas, que duermen el sueño de los justos. Pero la pregunta es, ¿no hay un sistema compensatorio en donde, bueno, yo tengo que pagar, me tienen que devolver, ¿puedo compensar? No. Si sos monotributista, en esa época no podías hacerla, tenías que pedir la devolución. Le ocurrió a nuestra secretaria que el año pasado, o este año, creo, le hicieron la devolución de algo que le corresponde, que le retuvieron en 2015. 5 años Bien. Después. Buen promedio. Actualizado seguramente a valor dólar, todo. Al precio soja, claro. Puerto seguro. De Winnipeg. Claro. Sí, exactamente. Sí, ese es el problema. Igual, Claudio, a ver, esto es en relación puntualmente, digamos, a los empleados en relación de dependencia. También, sí, principalmente a los empleados en relación de dependencia. Pero imagínate un millennial, porque esto es algo que me plantea mi sobrino, ¿no? Que
que tiene como un pequeño emprendimiento y publicita en Instagram, ¿no? La publicidad en Instagram se paga, digamos, es un servicio que se presta en el exterior y por ende, digamos, por estar en dólares, le hacen la retención del 35% de ganancia. No entiende nada. O sea, me dice, ¿por qué? ¿Por qué te lo tengo que pagar? O sea, los millennials casi no entienden nada del mundo, cómo funciona, salvo las redes sociales que la manejan bárbaro. claro. Digo, no entienden el funcionamiento del impuesto, de todas esas cosas, del engranaje legal institucional tampoco. Es un problema formativo, lamentablemente. Una cosa es que entiendan y otra cosa que consideren justo. No, son dos cosas distintas. No lo entienden y no lo consideran justo. Claro, este es el problema. Parten de que no consideran justo nada, pero después no comprenden el mecanismo por qué nace. Por eso lo que creo que hay que empezar a enseñar en el secundario es el federalista, no el capital. Sí, realmente sí. Sí, igual estas normas son muy difíciles de explicar también, Claudio. No, pero... Sí, no, son fáciles de explicar. Mirá, querido mío, los políticos necesitan plata para gastar. Porque gastando plata hacen negocios y sostienen su poder político. Por eso pusieron el impuesto. Claro. Listo, y ahí te votan a Espart, acto seguido. Está bien, que voten a quien quieran, a mí no me importa, pero por lo menos que entiendan cuál es la intencionalidad por detrás, porque es mentira que el objetivo básicamente es sostener la defensa nacional, relaciones exteriores, la salud pública y la educación, la seguridad. No, mentira, todo eso es un salsanata. Los políticos hacen negocio para los políticos, para asegurarse tener poder y caja. Después el resto más o menos te revolean algo de lástima, como suelen hacer. El problema de todo este tipo de cosas es que a mí me sigue preocupando la falta de actualización de las escalas de la AFIP ante aumentos que van a ser altos porcentualmente, con lo cual va a haber mucha gente que va a empezar a tener retenciones por pago de ganancia y va a empezar a ganar menos en un escenario inflacionario. Y entonces lo que van a hacer es no laburar. Vuelvo a insistir con el caso que vengo repitiendo, que son los trabajadores de luz y fuerza, como hicieron en el final del gobierno, en el segundo gobierno de Cristina Fernández, que no arreglaban los cortes, porque si trabajaban después de las 18 horas, cobraban extra y al final el neto le daba que ganaban menos sueldo que el que les correspondía. Entonces, vos te quedabas un día y medio sin luz porque no le convenía a los trabajadores fiscalmente trabajar. Y vamos hacia eso nuevamente los próximos 2 años. El famoso traslado económico, la traslación adelante oblicua o hacia atrás, la que siempre existe, ¿no? Como explicamos en impuestos. ¿Yo lo puedo trasladar? Sí, lo traslado a mi proveedor y en este caso lo trasladan al proveedor trabajando menos. Es un tema que no se cumplió en la época de Macri, lo crearon en la época de Macri, la unidad de valor tributario, si mal no recuerdo, esa era la sigla, que se iba a actualizar 2 veces por año, y con lo cual actualizaba todo lo que era impuestos y penal tributario. Porque seguimos en penal tributario con 1,5 millones de pesos, pero desde el 2015 hasta ahora 1,5 millones de pesos es una cifra totalmente diferente, como ocurre con el IVA para los inmuebles comerciales. A partir de 1.500 pesos pagan IVA. Eran $1.500, porque eso se hizo en el 97, no lo modificaron nunca. Bueno, modifiquen la ley y digan, señores, de ahora en adelante pagan IVA a todos los inmuebles comerciales, pero no sigan con esa hipocresía, ¿me entendés? Que no, 1.500. Entonces yo te alquilo el inmueble por 1.400, las estanterías por 40.000. Los apliques del techo por 50.000. El alquiler en realidad te sale 100.000, pero lo figuramos de esa forma. Y bueno, eso es lo que provoca, ¿no? Sí. Hablamos recontra de los millennials, hablemos a favor de los millennials, ley del conocimiento. La ley de conocimiento. Igual, sumando un poco lo que dijo Jorge, digamos, de la desactualización de los montos, no olvidemos que nos siguen clausurando establecimientos por 10 pesos. Claro. Cuando eran $10 en el año 1998.
Bueno, Tiene lógica. decreto, bueno, como dijo Claudio, a favor de los millennials, el decreto 1034, que bueno, en esencia aprueba la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento, y lo relevante es que fija el derecho de exportación en 0% para las prestaciones de servicio para, digamos, las empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento, lo cual es una buena noticia, porque, bueno, era inviable, básicamente, fomentar, ¿no?, la actividad de economía del conocimiento con un régimen, digamos, de retención a la exportación de servicios, ¿no? Con lo cual, bueno, también puede haber ahí algún tipo de pataleo por algún otro sector, ¿no? Claro, ese es el punto que están planteando, porque algunos sostienen que el campo podría utilizar Exactamente, los ahí eso mismos iba. argumentos de la norma para reclamar la eliminación de las retenciones para ellos. Creo que cometieron un error en la argumentación. Por haber querido meter un impuesto donde no correspondía, ahora abrieron la puerta a un reclamo que puede jugarles en contra. Exacto. Sí. Jorge. Sí, sí, es cierto, pero los que van a decidir son ellos mismos. Así No, que, ¿por qué no judicializarlo, Jorge? y esto ya es más difícil de judicializarlo porque la justicia te debe decir son temas no justiciables. Porque es decisión política, de política económica, que no violenta la confiscatoriedad, la igualdad, etcétera, entre iguales. Y ahí se liberan tranquilamente, que hay jurisprudencia de la Corte sobre estos temas y que dice esto, no sobre la diferencia que vos planteás, sino tienen argumentos para lavarse la mano y no resolver. Claro. ¿Entendés? Que es lo que han hecho sistemáticamente a través de 70 años, 80 años. ¿Qué más Siempre podemos hablar de esto, Guillermo? No, por ahí aportando un poquito más a lo que dijo Jorge, sí, yo creo que, digamos, el planteo es por el lado de la igualdad, y en este caso no podés hablar de igualdad porque no estamos hablando, digamos, de mismos sujetos, ¿no?, que realizan una misma actividad. O sea, lo que pueden decir también, Jorge, es, digamos, que el Estado, a través de la ley de economía, de promoción de la economía del conocimiento, lo que quiere es justamente fomentar una actividad y en función de eso puede establecer un tratamiento diferencial, ¿no? También, con lo cual hace años no estaríamos fomentando la producción del campo, ¿no? Tampoco. Sí, O sea, no. lo pueden sustentar en el 27 y 28 los incisos del 75, ¿no? O sea, los de promoción de la actividad económica y etcétera, que está en la Constitución y no en la Sí, tema la cláusula del tributaria. progreso también. Claro, claro. Y no en materia tributaria, o sea, pueden escapar por el otro lado. Tienen de escape. No son comparables tampoco las actividades y no necesita el campo un apoyo para que pueda llegar a fomentar algo. Se fomenta solo el campo. Acá no necesita promoción, ni fomento, ni nada por el estilo. Así que desgraciadamente es así. A mi criterio, ¿no? Bien. Bueno, vamos entonces a algo que está muy vigente, que es la ley del impuesto a los ricos. 27.605. La ley que ya tiene número, que es del impuesto a la riqueza, y que la gente que creía que no iba a ocurrir está viniendo a consultar. Realmente, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? Bueno, venimos hablando hace rato sobre esto. Hay acciones judiciales para hacer. Esto es como un traje a medida. Uno tiene que trabajar desastre, porque la situación es desastre, no todo junto, ¿no? Porque las actividades no son iguales y las situaciones no son iguales, con lo cual los argumentos deben variar para hacer algo razonable y lógico. Es judicializable, es un tema que hay que esperar todavía,
no hay que actuar con urgencia porque hay que esperar por la delegación que le hace la propia ley a la AFIP de que establezca la forma de pago, los plazos de pago, con lo cual no va a ser un solo pago, sino pueden ser, se rumorea que son de entre 3 y 4 lo que están pensando, las de la forma de presentación, las declaraciones juradas, los valores y demás consideraciones que sean necesarias. O sea, se le delegó lo que normalmente se hace en un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, lo delegó directamente a la AFIP. Y entre las cosas que hay que tener en cuenta es algo que a los contadores le ha caído muy mal. Esto se publicó, si mal no recuerdo, el 17 o el 18, del jueves o el viernes pasado. Y con los valores a la fecha de publicación de la ley. El 31 de diciembre tienen que hacer otra vez, para bienes personales, la valorización distinta a esta, porque va a ser distinta, no sé cómo lo hará la AFIP, de los contribuyentes que tienen que hacer la declaración de bienes personales. O sea, por una diferencia de 12 días, tienen el doble de trabajo, teniendo en cuenta que en uno tenés exenciones y en el otro no. Con lo cual, no todo vale, no es copiar y pegar, es todo un trabajo de artesanía que lo tienen que hacer uno por uno. Qué bárbaro. La verdad que poco práctico. Al 31, que lo podrían haber hecho eso. Esta ley va a tener vigencia el 31 de enero, de diciembre. No. Entonces, doble trabajo para que los contadores que ya están judicializando las cosas se enojen más todavía, ¿no? Y encima, me informó hoy Teresa Gómez, cosa que nosotros no hacemos, que son las liquidaciones, que el Consejo de Capital, más algunos de provincia, han presentado una nota por una serie de irregularidades en, ¿qué puede ser que diga yo continuamente, mi estimado oyente Claudio? El aplicativo. El aplicativo. No funcionó el aplicativo y hay una lista de una página y media, me dijo así textual, me lo iba a mandar. Una página y media de situaciones donde necesitas que funcione, por ejemplo, la factura electrónica, el libro IVA electrónico para hacer la liquidación del IVA. Pero si el libro no te funciona, no podés hacer la liquidación del IVA porque es electrónico. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy como regalito de Navidad para nuestros primos contadores, ¿no? Pero yo entiendo que hay que pensar muy bien y decidir, en mi criterio, la judicialización de esta ley 27.605 de impuesto a la riqueza. ¿Cuándo podemos llegar a ver las primeras presentaciones judiciales, Jorge? Y mira, yo esto calculo que va a salir en el mes de enero la reglamentación y la fecha puede ser fin de enero o mediados de febrero. Ahí es donde van a empezar las... Te digo porque es un dato político. El gobierno está tratando de ver y seguir, quiere matar las causas judiciales apenas nacen. La estrategia va a ser frenar de entrada, que no haya ningún fallo en contra de los intereses de la AFIP y del gobierno, para que le frene todo el proceso. Lo que quieren es congelar o fallos favorables para poder asegurarse la recaudación. Claro. Está calculada y está estimada dentro del presupuesto. O sea, no es que no está. Entonces, cualquier tipo de ola judicial que frene, les traba a ellos la recaudación. Ahora, una ola judicial favorable les asegura la recaudación. Esa es lo que dicen gente cercana al Palacio de Hacienda. Sí, acaba de ocurrir lo mismo que hablamos hace un ratito con los consejos profesionales. ¿Por qué? Porque lo van a hacer en cada provincia. No lo van a venir a hacer acá. Lo van a hacer en cada provincia. Entonces vos podés tener
no me acuerdo cómo es el famoso juez federal de Río Cuarto, que de pronto declaró válido el tercer mandato de Menem, ¿te acuerdas? Y ahora puede declarar cualquier cosa. Pero guarda. A ver, recordémosle a la gente que si un consejo profesional en una provincia obtiene un fallo judicial en esa provincia, ¿es aplicable únicamente a esa provincia? Sí. No. Porque es federal. A todo el territorio nacional. Pero te lo va a aplicar el juez, como ocurrió con la sentencia nuestra, te lo va a aplicar para todo el país. Son dos cosas distintas en mi criterio. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron los 24? Porque representan y tienen legitimación activa los contadores de Mendoza, no los contadores de San Luis. Entonces ella dicta para los contadores de Mendoza esto, pero con el efecto de suspender la norma para todo el país. Son dos cosas. El efecto de la medida cautelar de la suspensión de la norma para todo el territorio. Es para todo el territorio, que es lo que ocurrió cuando nosotros hicimos la presentación por el post obligatorio para los profesionales. Claro. Le dio la razón a Jorge Haddad y suspendió la norma para todo el país. A todos los profesionales, no a los abogados, a todos los profesionales. Directamente. Entonces eso sí puede llegar a tener que te salte del interior del país. No, lo interesante de todo esto es el efecto que puede llegar a tener mañana en las cuentas públicas. Con un año electoral en donde vos sabés que los políticos siempre mienten y van a gastar mucho más de lo que dicen, pero tener una pérdida en la recaudación, eso tendría un impacto mucho más que importante en las cuentas públicas y en las posibilidades macroeconómicas. Digo, nada más lo planteo para tenerlo en cuenta. Desde otro punto de vista, bien, claro. Y eso tiene un efecto fuerte. ¿Algo más sobre impuesto a la riqueza, caballeros? Sí, yo aporto algo. Digamos, bueno, por un lado, digamos, hice el cálculo en relación a 180 días para atrás, que estaba previsto en el artículo 9, ¿no? Que es la famosa cláusula antielusiva de este aporte impuesto. Es el 21 del 6 del 2020, para que tengan en cuenta. Y por el otro lado, con el tema, digamos, de lo procesal, bueno, estamos justamente hablando del tema, yo creo que, digamos, el momento, digamos, donde se puede llegar a debatir la cuestión, digamos, de la procedencia del aporte o no, va a variar de acuerdo a cómo actúe el contribuyente. O sea, si de entrada paga y quiere repetir, ahí vas a tener una acción más rápida. Ahora, si haces la plancha y esperás a ver que la AFIP te venga a buscar y demás cuestiones, ahí puede darse otro momento procesal también. Depende, digamos, de la conducta que tenga el contribuyente frente, digamos, al pago de este aporte. Yo creo que ahí va a variar. Yo creo que entendiendo la racionalidad económica, creo que la gente va a medir costos. ¿Cuánto me cuesta pagar? Sí. O cuánto me cuesta esperar, básicamente por el tema de la intervención intermediaria de abogados. O sea, si el juicio me sale más barato que el pago, hago juicio. No solo por eso, sino por la exhibición pública que te pueden hacer políticamente cuando vos sos una persona que tiene una trayectoria, ¿me entendés? Entonces, antes de decir, bueno, no me dieron la medida cautelar y fulano de tal no quiso pagar, hizo tal, y es fulano de, ¿me entendés? Eso también influye. Y creo que son temas para tener en cuenta, porque no es lo mismo uno que otro. Alguien que no lo conocen y otro que tiene una trascendencia pública muy, muy importante. Como decía Locke, la ley de reputación. Exactamente. Una de las bases de la creación de la opinión pública. Hay otra cosa. Acá Heller se envalentonó de entrada diciendo acá hay 9.514 contribuyentes nada más. Si él decía que había 9.514, yo no creo que la AFIP desperdicie ese listado y antes del vencimiento estos 9.000 o 18.000, lo que sean, reciban una nota diciendo, señor, usted está de acuerdo a nuestra pauta incluido en
en la ley 27.605 y deberá, como que te están invitando a que presentes la declaración jurada de el impuesto a la riqueza. Así que eso también hay que esperarlo. Y ese es un motivo, como decía Guillermo, donde vos podés sentirte tocado y accionar. Claro. Sí, Sí, una porque acción si no- declarativa ahí, pues sería un acto en Claro, ciernes. claro. O sea, ya tenés, digamos, una postura exteriorizada por parte del fisco donde te está diciendo vos sos contribuyente de esto, de Exacto. este aporte. Jóvenes, vamos con jurisprudencia, ¿les parece bien? Vamos. ¿Mm? Tengo dos fallos para comentar. Uno es un plenario de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Para los oyentes que por ahí no tienen mucho conocimiento de lo que es un plenario se da cuando las distintas salas de las cámaras de un mismo fuero sobre un mismo tema tienen resoluciones con decisiones diversas, ¿no? Entonces, a modo de unificar criterio, se llama un plenario. Y este plenario, que se llama Alpargatas, justamente porque lo solicitó fue Alpargatas, bueno, es del 26 ahora no, del 26 del 12 todavía no estamos, así que es de diciembre, 16 del 12. 16. Sí, sí, del 2020. Y lo que analizó puntualmente este plenario fue si correspondía incluir dentro de las costas y gastos causísticos que se asumen en el marco, digamos, de la 27260, justamente los intereses y multas alcanzadas por el beneficio de extinción o condonación, ¿no? Es un tema interesante, ¿por qué? Porque justamente el que quería, digamos, que se incluya dentro de las costas era el organismo fiscal, ¿no? Justamente la no inclusión repercute principalmente en los honorarios, ¿no?, profesionales de los abogados del fisco. Y ahí, bueno, lo que analizó el plenario, puntualmente la sala quinta, la que tenía una postura distinta a las otras salas de lo contencioso administrativo federal, ahí justamente lo que se resolvió en el plenario es que tanto las multas como los intereses que estén alcanzados por el beneficio de condonación no forman parte del cómputo de las costas y gastos. ¿Por qué? Digamos, porque el beneficio se opera de pleno derecho, que es distinto cuando, y ahí analizaron también el artículo 53, ¿no?, de la 27260, cuando uno en el marco de un procedimiento judicial, en ese momento se acogía a la 27260 y para poder acceder a los beneficios se tenía que allanar incondicionalmente a la pretensión del fisco. Entonces en ese caso tenía que presentar el famoso formulario 408, allanándose, estableciendo puntualmente cuál era el monto en el cual se allanaba, donde generalmente no incluía ni los intereses ni las multas, porque se consideraba, digamos, condenado de pleno derecho. Con lo cual, bueno, puntualmente el plenario viene a aclarar esta cuestión, ¿no? Digamos que el beneficio de condonación y extinción, bueno, puntualmente de los intereses previstos en el artículo 55 de la 27260 no entraban dentro del cómputo de los gastos causísticos. Eso por un lado. Y por otro lado, un fallo interesante. Voy a tomar un poco de agua porque estoy quedando afónico. Tome, no hay problema. Tema de los parlantes, no me doy cuenta si hablo fuerte o bajo. Bueno, el fallo es Molfino Hermanos, es un fallo de la Corte del 17 de diciembre, que es muy interesante, porque ahí el fallo, o puntualmente la Corte, lo que analiza en su fallo, es la constitucionalidad de una tasa por servicio de inspección que fue establecida justamente por la provincia de Mendoza, en la ley 6.959. ¿Y qué establecía, digamos, esta tasa? Era, bueno, una tasa de inspección por la introducción al territorio de Mendoza de productos lácteos y derivados, que eran elaborados en otra jurisdicción. ¿Y qué es esto, básicamente? Que, digamos, en este sentido coincido plenamente con el análisis de la Corte. Es la afectación de la circulación territorial. Básicamente es una aduana interna, ¿no? Con lo cual, digamos, esta ley básicamente estaba en contra de las garantías tuteladas por el artículo 4 de la Constitución, el artículo 9, el 10
y el 75, inciso 1. Estos, digamos, el 9 y el 10, puntualmente es, digamos, lo que prohíbe toda aduana interior, básicamente, y la libre circulación económica dentro del territorio de la nación. Y el 4 y el 75, inciso 1, es el que reserva en el gobierno nacional la facultad para establecer todo tipo de aranceles, ¿no?, en materia aduanera. Con lo cual, me parece completamente acertada, y haciendo un revisionismo histórico, también me asombra, digamos, que todavía sigamos discutiendo estas cuestiones, ¿no? Digamos, eso habla un poco, digamos, de lo frágil que es nuestro federalismo, hoy por hoy. Todavía seguimos discutiendo la libre circulación de mercadería, la creación de aduanas interiores, ¿no? Pues básicamente el hecho imponible, en este caso, que lo dice expresamente la Corte, era la circulación de mercadería dentro del territorio de la provincia de Mendoza. O sea, si venía de otra provincia, te aplicaban esta tasa. Si era dentro de la provincia, si el producto lácteo era elaborado dentro de la provincia de Mendoza, no. Con lo cual, también te encarecía, en cierta forma, por la traslación, ¿no?, de la tasa, los productos que venían de otras jurisdicciones. Con lo cual, si bien, digamos, es acertado el análisis de la Corte, me parece, digamos, que institucionalmente exterioriza, digamos, una fragilidad, ¿no?, también, digamos, de nuestro federalismo. Esta es una opinión personal. Ustedes también ahora pueden, digamos, abordar y aportar sus opiniones al respecto. Jorge. Y mira, la misma situación está en la provincia de Misiones. Tiene dos entradas. Y si vos no pagaste adelantado el impuesto sobre los ingresos brutos, te baja la mercadería del camión y el camión no puede seguir. Es otra aduana interior. Pensemos simplemente recordando que los artículos de la Constitución que mencionó no son los artículos reformados en el 94, son de la Constitución reformada en el 60. Es la del 53 reformada en el 60, y que provocó todas las aduanas interiores y los impuestos que había por el tránsito de productos de una provincia a otra provincia, provocó la primera unificación de impuestos, la primera participación de impuestos, que es la unificación de impuestos internos al consumo. Se unifican para que no haya este caos. Entonces se aplica un impuesto que lo hace la nación. Ahí empezó el otro caos, ¿no?, a mi criterio. Pero un impuesto que lo hace la nación y lo distribuye. Y dejen de aplicar impuesto al tránsito. Esto es de la década de 1920. Volvemos para atrás siempre nosotros. Volvemos al medioevo. Recordemos que las aduanas interiores se establecieron en el medioevo, sí, cuando las caravanas comerciales recorrían por tierra Europa y tenían que pagar en cada ducado, condado o situación territorial algún tipo de gabela para poder pasar por un puente, para poder pasar por un campo o algo por el estilo. Con lo cual limitaba o encarecía los productos finales en el camino. Claro. Entonces, y algo tienen en común esa época con esta, y es la actitud depredatoria del soberano. Que en realidad, parafraseando quizás a Marx, podemos decir que la historia es en realidad la lucha del soberano por quedarse con parte de los bienes de los ciudadanos. Uh-huh. También se puede hacer esa lectura de la historia mundial, no solo la lucha por el capital, sino la lucha por la posesión del capital privado. Exacto. Por parte del sector público. Cosa que estamos viviendo acá también. A eso. ¿No? Volvemos a eso, lo que estamos viviendo. ¿Sí? Pero lo que pasa, Jorge, es que a mí volver a eso no me preocuparía si tuviéramos un poder judicial rápido que resuelve el conflicto. Claro. El problema es que tenemos un sistema judicial muy lento para hacer caducar ese tipo de normas en minutos, en días, en horas. Claro. No, el nuestro no es así y no va a ser así, porque las reformas no tienden a eso, tienden a otra cosa, a mantenerlo y a tener un manejo de las situaciones. Un ejemplo muy claro, el código establece plazos, cualquier código procesal establece plazos para que los jueces dicten sus resoluciones, dependiendo del tipo de resolución, interlocutoria, sentencia
definitiva, sentencia resolutoria sobre algún tema, pero no hay así lo mismo para la Corte. Y esos plazos se pueden ir ampliando, porque informo a Cámara que tengo exceso de trabajo, entonces sigo ampliando el plazo en primera instancia. La Cámara lo hace en segunda instancia. Y la otra vez comenté una sentencia donde era, si mal no recuerdo, Yacyretá. Habían pasado más de 25 años de haberse iniciado la causa, con lo cual la compra de los productos era, y el impuesto que se estaba pretendiendo, se había devuelto, habían pasado más de 30 años, no podés. Un país con estos términos no hay justicia. Habrá jueces, habrá poder judicial, pero no hay justicia. No hay justicia. Jóvenes, creo que se nos agotó el temario del día de hoy. Creo que hemos hecho un programa muy bueno para tener en cuenta los apuros que están todos teniendo en el sector y la cercanía de las fiestas. Por mi parte, les agradezco a los dos y les deseo muy, muy felices fiestas. Si quieren hacer algún apunte final, los escucho. Sí, a todos, tanto Maxi, todos ustedes dos, y los escuchas, que pasen una muy feliz Navidad. Nos vamos a encontrar antes de Año Nuevo, pero que por lo menos estas fiestas con Zoom o con las precauciones, como decías al comienzo, muy activo, hay que tener cuidado, cuídense, pasen una feliz Navidad. Guillermo. También extenderle, bueno, mis saludos a vos, Claudio, a Jorge, a Maxi y a todos nuestros oyentes. Que pasen una feliz Navidad y, bueno, si bien, como bien dijo Jorge, nos vamos a ver la semana que viene, le haremos el correspondiente saludo por el Año Nuevo y que, bueno, también que en este contexto, digamos, donde se están detectando todos los días nuevos casos, que tomen los recaudos necesarios y que no busquen el asado a precio. Mientras que estamos viendo en este momento, hacemos el programa, sí, que son aproximadamente, para que la gente sepa, las 3 de la tarde, y yo estoy viendo de reojo siempre las noticias. Están mostrando las escenas de lo que está pasando en la avenida Avellaneda, en la capital federal. Puedo decir que es un desborde, que se están agarrando a trompadas entre comerciantes, entre los propios manteros, la gente que pasa. Es un descontrol total, al mismo tiempo que han cortado el puente La Noria. Digo, parece que estamos buscando volver a fase 1. Y si hacemos un buen esfuerzo en esta fiesta, quizás lo logremos. Por mi parte, gracias Guillermo, muchas felicidades, gracias Jorge, Maxi, lo mejor para vos y tu familia, a todos ustedes que nos han seguido durante estas ediciones, muchas gracias, pásenlo lo mejor posible, rodeado de mucho cariño. Sin Saco Fiscal se despide en este momento, nos encontramos mañana en Sin Saco Energía, el jueves en Sin Saco Política, el domingo ya pasada la fiesta, si la resaca, con el señor Jorge Haddad en Sin Saco y sin Corbata. Y el martes volvemos con Sin Saco Fiscal y el trabajo que nos genera la FIP a todos nosotros. Chau, felicidades.